El Coliseo de Roma, uno de los mayores logros de la civilización antigua, sigue siendo una de las maravillas del mundo entero. Pero, ¿cómo fue posible construir un anfiteatro tan impresionante en el corazón de un imperio que dominaba un continente entero? ¿Qué secretos se esconden detrás de su construcción y funcionamiento? Inaugurado en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito, el Coliseo fue más que un simple espacio de entretenimiento. Era un símbolo de poder, un medio para consolidar la autoridad del emperador y un espacio para exhibir la grandeza de Roma. Luchas de gladiadores, batallas navales, combates de animales salvajes, todo esto tuvo lugar en la arena del Coliseo. Pero detrás de cada espectáculo había una ingeniería impresionante y una historia fascinante. Si estás listo para descubrir cómo los romanos crearon una de las estructuras más icónicas de la historia, quédate con nosotros. Sumérgete en el misterio del Coliseo. El Coliseo, una de las estructuras más grandiosas de Roma, fue inaugurado en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito, después de una década de construcción. Su propósito original era claro: ofrecer un lugar para el entretenimiento masivo de las multitudes de la ciudad, un espacio donde los romanos pudieran olvidar sus problemas diarios y disfrutar de espectáculos espectaculares que reflejaban el poder del imperio. Los primeros espectáculos fueron organizados por Tito para celebrar la inauguración del Coliseo y consistieron en 100 días consecutivos de juegos, incluyendo luchas de gladiadores, batallas entre animales exóticos e incluso batallas navales en miniatura, donde la arena se inundaba con agua para recrear combates en el mar. Todo eso no solo tenía como objetivo entretener, sino que también tenía un propósito político: reforzar el control del emperador sobre la población a través de la distracción y el espectáculo. Pero el Coliseo no solo era un espacio para la diversión, sino también representaba el poder y la grandeza del Imperio Romano. Un imperio que, en su apogeo, controlaba vastos territorios alrededor del mundo conocido. En este sentido, el Coliseo era más que un anfiteatro. Era una herramienta de propaganda, un recordatorio constante de la gloria de Roma. El Coliseo no solo era un centro de entretenimiento, sino también una poderosa herramienta de propaganda para los emperadores romanos. Inaugurado por Tito, hijo del emperador Vespasiano, este monumento fue construido en el mismo lugar donde alguna vez se erigió el Palacio Dorado de Nerón, un símbolo de la decadencia de su régimen. Al elegir esta ubicación, Vespasiano envió un mensaje claro: el pueblo romano debía tener acceso a un espacio de entretenimiento público en lugar de un lujo privado reservado solo para la élite. Así, el Coliseo se convirtió en un emblema de un nuevo comienzo para Roma, más orientado hacia las masas y el bienestar público que hacia la opulencia de un solo emperador. Los emperadores utilizaron el Coliseo para consolidar su poder, ofreciendo espectáculos gratuitos que no solo mantenían entretenida a la población, sino que también reforzaban su lealtad al imperio. Al proporcionar estos eventos masivos, los emperadores buscaban ganar el favor del pueblo, demostrando su generosidad y control sobre la ciudad. A través de estas prácticas, el Coliseo se convirtió en un símbolo del poder y la gloria de Roma, representando no solo su grandeza arquitectónica, sino también su dominio absoluto sobre sus ciudadanos y territorios. En esencia, el Coliseo era una máquina de propaganda diseñada para mantener la estabilidad social y política del imperio, recordando constantemente al pueblo la fuerza de Roma y la benevolencia de sus gobernantes. El Coliseo es una maravilla de ingeniería, construido con una precisión matemática que asombraría incluso a los arquitectos modernos. Desde su diseño hasta su ejecución, cada aspecto del Coliseo estaba destinado a ofrecer no solo funcionalidad, sino también belleza y durabilidad. El Coliseo tiene una longitud de aproximadamente 188 metros, un ancho de 156 metros y una altura de 48 metros. Su estructura fue diseñada con una proporción ideal de 5:3, lo que significa que la relación entre la longitud y la altura del edificio sigue una fórmula matemática que lo hace visualmente armonioso. La arena del Coliseo, que mide aproximadamente 280 por 168 pies romanos, fue construida con una simetría precisa que se extendía a lo largo de todo el anfiteatro. Cada arco, cada puerta, cada columna fue colocada con una precisión notable. En total,
El Coliseo tenía 80 arcos de entrada, distribuidos uniformemente para permitir un acceso rápido y eficiente para decenas de miles de espectadores. Cada uno de estos arcos tenía un tamaño exacto y estaba separados por 3 pies romanos, contribuyendo a la estabilidad y elegancia de la estructura. La importancia de las medidas precisas no estaba solo en su estética, sino también en su funcionalidad. El Coliseo fue diseñado para albergar de manera segura hasta 50.000 espectadores, con entradas y salidas que facilitaban la circulación masiva de personas. El uso de concreto romano fue clave en la construcción del Coliseo. Este material innovador permitió a los romanos crear una estructura sólida y duradera capaz de soportar el peso masivo del edificio mientras mantenía un diseño aereado y espacioso. Una de las características más fascinantes del Coliseo es cómo se distribuyó su espacio, no solo en términos de diseño arquitectónico, sino también según las clases sociales de los romanos. Las filas del frente, más cercanas a la arena, estaban reservadas para la élite romana, senadores, aristócratas y figuras influyentes de la sociedad. Estos asientos eran los más cómodos y lujosamente decorados, reflejando el poder y prestigio de quienes se sentaban allí. Un poco más arriba, en los asientos del medio, se encontraban los caballeros y la clase media, mientras que los niveles más altos, más alejados de la arena, estaban reservados para plebeyos, esclavos y mujeres, quienes, de acuerdo con las normas sociales de la época, no podían participar activamente en los eventos. Lo interesante es que el Coliseo fue diseñado para mantener una clara separación entre estas clases sociales, permitiendo no solo una mejor organización del espacio, sino también una distinción visual entre los grupos. Esto se reflejaba en las escaleras de mármol y hierro que separaban los diferentes sectores y aseguraban que cada clase permaneciera en su lugar. Aunque los historiadores no están completamente seguros de cómo se implementaba esta separación en su totalidad, la estructura de la arena y la disposición de los asientos mostraban claramente una distinción. El Coliseo no solo era un lugar de entretenimiento, sino también un reflejo de la jerarquía social romana, donde cada espectador ocupaba su asiento de acuerdo con su estatus, haciendo que el evento fuera tanto una experiencia colectiva como profundamente segmentada. Bajo el Coliseo se encuentra una parte de la estructura que no es tan visible para los turistas, pero que juega un papel crucial en la función del anfiteatro, el hipogeo. El término hipogeo proviene de la palabra griega que significa subterráneo y describe una red de túneles, pasillos y jaulas que se extendían bajo la arena del Coliseo, en un intrincado laberinto diseñado para albergar gladiadores, animales salvajes y todos los mecanismos logísticos necesarios para los espectáculos. Este espacio subterráneo, que no era accesible al público, fue una de las mayores innovaciones de la ingeniería romana. Aquí, prisioneros de guerra y animales exóticos eran mantenidos en aislamiento antes de ser liberados en la arena. Los gladiadores también esperaban en el hipogeo, listos para luchar en el momento preciso. Pero no eran solo jaulas y habitaciones oscuras. El hipogeo estaba lleno de mecanismos, como rampas y cabrestantes, operados por esclavos para elevar animales y decoraciones de escenario. Una de las mayores maravillas del hipogeo es cómo los romanos integraron la tecnología para sorprender al público. Con la ayuda de mecanismos como cabrestantes y poleas giratorias, los romanos podían hacer que leones, osos o tigres aparecieran de repente directamente del subsuelo, creando una atmósfera de suspenso y emoción entre los espectadores. Estos mecanismos también se utilizaban para elevar decorados que representaban batallas históricas o míticas, añadiendo un nivel adicional de complejidad al espectáculo. Los detalles del hipogeo permanecieron en gran medida desconocidos durante siglos, pero gracias al trabajo de arqueólogos como Hans-Jürgen Best, ahora sabemos cómo las marcas y muescas en las paredes se utilizaban para guiar a los trabajadores en el transporte de animales y escenas a través de los estrechos pasillos. La precisión con la que se diseñó este espacio subterráneo refleja el nivel de organización y sofisticación que los romanos emplearon para mantener un control absoluto sobre los eventos en la arena. La construcción del Coliseo fue una empresa monumental tanto en escala como en logística. Las estimaciones históricas sugieren que entre 20.000 y 30.000 trabajadores participaron en la construcción del anfiteatro, con una gran parte de ellos siendo esclavos,
Para construir una estructura así, los romanos no solo utilizaron su ingenio y habilidad, sino también una organización increíblemente eficiente, que les permitió superar los desafíos de construir un edificio de estas dimensiones en tan poco tiempo. El Coliseo fue construido sobre terreno pantanoso, lo que presentó un desafío considerable. Para asegurar que la estructura fuera estable, los ingenieros romanos diseñaron fundamentos de concreto que alcanzaban hasta 12 metros de profundidad. Este trabajo de cimentación, realizado con precisión, permitió que el Coliseo se levantara en un terreno que de otro modo habría sido inestable. Uno de los aspectos más impresionantes de la construcción fue el transporte de materiales. Las piedras travertino, un tipo de piedra caliza utilizada en gran parte de la estructura, fueron extraídas de canteras cercanas a Roma, a unos 30 kilómetros de distancia. Para mover estas piedras, se construyó una red de caminos especiales y se utilizaron carros tirados por bueyes. En total, se transportaron alrededor de 240.000 carros llenos de piedras, un esfuerzo logístico gigantesco. El material utilizado, el concreto romano, fue clave en la construcción. Este material, compuesto de cal, arena, agua y pozzolana, una piedra volcánica, permitió a los romanos construir una estructura que era a la vez robusta y relativamente ligera. El uso de este material revolucionario les permitió crear una estructura masiva con bóvedas y arcos que no solo soportaban el peso del edificio, sino que también creaban un ambiente aereado, algo esencial para el confort de los espectadores. El diseño del Coliseo no solo es notable por su impresionante tamaño, sino también por su funcionalidad, concebida para el disfrute y la seguridad de los miles de espectadores que lo visitaban. La estructura fue concebida para permitir la máxima eficiencia tanto en el acceso como en la evacuación del público, reflejando la avanzada planificación urbana y arquitectónica de los romanos. Una de las características más notables del Coliseo es su capacidad para albergar hasta 50.000 personas en sus gradas. A lo largo de los siglos, varios terremotos azotaron Roma, dañando gravemente la estructura. Las partes más afectadas fueron la parte superior del Coliseo y las gradas, que colapsaron en gran medida por la falta de mantenimiento. Sin embargo, lo más notable es que a pesar de este daño, el Coliseo no colapsó por completo. Su sólida base y la ingeniosa ingeniería romana permitieron que la estructura principal se mantuviera en pie, a pesar de los años y las catástrofes. Durante los periodos medieval y renacentista, el Coliseo fue utilizado como cantera. La importancia histórica del Coliseo no empezó a ser reconocida hasta los años 1700, cuando este incondensable empezó a ser visto como un tesoro histórico. En el siglo XIX, el Papa Benedicto XIV lo declaró un monumento sagrado y comenzó a restaurarlo. A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, el Coliseo ha pasado por varios proyectos de restauración con el fin de mantener su estructura y preservarlo como un símbolo de la antigua Roma. Hoy en día, el Coliseo sigue siendo una de las maravillas más visitadas del mundo, y aunque sufre los efectos del tiempo y la contaminación, continúa siendo un emblema de la ingeniería romana y la resiliencia de una civilización que creó algo tan colosal que siglos después todavía nos deja sin aliento. El Coliseo no solo es una construcción monumental, es un símbolo vivo del poder, la ingeniería y la cultura de Roma. Durante siglos ha soportado el paso del tiempo, tragedias naturales y saqueos, manteniéndose en pie como un testimonio de la grandeza de un imperio que conquistó el mundo conocido.